Estamos de vuelta, temas políticos. Paulina Bercuter, concejal de Otavalo, nos acompaña esta mañana para un poco entender de alguna forma lo que está sucediendo en el Cantón Otavalo en torno a la elección de una vicealcaldesa, tal cual lo estipula la norma, la lógica y la razón. Sin embargo, más allá de la norma, la lógica y la razón, parece que en el Cantón Otavalo hay otras visiones diferentes, que por lo menos así se pudieron entender durante esta sesión de consejo, un poco inesperada, forzada si cabe el término por un tema judicial, y que dejó nuevamente en nada este proceso que ya lleva algún tiempo. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué es la situación? ¿Estaban esperando esta resolución de segunda instancia de la Corte Provincial en torno a esta acción emprendida por la Defensoría del Pueblo para que se cumpla con la resolución en torno a la elección de una vicealcaldesa en este criterio de paridad de género? Y se convoca a la reunión, se dilata con una serie de argumentos personales, circunstanciales, políticos, de gestión, y Otavalo no elige su vicealcaldesa. Así es, un cordial saludo a todos los y las zimbabureñas que nos miran. Efectivamente, como es de conocimiento público, existió una sentencia a nivel cantonal que obligaba pues a la máxima autoridad a convocar a una sesión para que se eligiera la vicealcaldesa mujer de nuestro cantón. Lamentablemente, una vez más, el 52% de las mujeres del cantón Otavalo no tienen su representante. Creo que es un retroceso en el tema de derechos. Finalmente se convoca a 3 sesiones, miércoles, jueves y viernes, por una acción de providencia por parte de la jueza. Entiendo que es así. Y entiendo también que el día miércoles, pues el Ejecutivo, desde la Alcaldía, recibe la notificación de la sentencia de la Corte Provincial que deja sin efecto la primera sentencia de la Corte Cantonal. Más allá de eso, llama la atención el retroceso desde mi punto de vista. La Corte Provincial dice que no es necesario. Que no es necesario, que no se ha vulnerado ningún derecho y deja sin efecto las 2 acciones de protección que la jueza había emitido. De todas maneras, para los entendidos en leyes, hubo una primera sentencia por parte de la autoridad competente de la jueza del Cantón Otavalo que no fueron acatados por el alcalde en este caso, y bueno, eso deja mucho de pensar en qué estado de derecho estamos, si tiene autoridades, digamos, competentes en la materia, pero no se cumple. Fue público de que se convocó a una sesión y de que los colegas no asistieron y por eso no hubo quórum y no se efectivizó. Más allá de eso, creo que este proceso sigue, como usted acaba de decir, la Defensoría, en tanto organismo encargado de velar por el fiel cumplimiento de los derechos, seguirá con el proceso. Ahora se verá ya en Corte Constitucional. Igual los ciudadanas deben conocer que el caso de Otavalo no es un caso aislado. Son 71 procesos que se están dando a lo ancho y largo del Ecuador en diferentes provincias, en 71 cantones, y es así que ya la Corte Constitucional tiene en sus manos ya todos estos casos para emitir un fallo, porque no es normal de que, a pesar de lo que dice la Constitución, de lo que dicen todos los tratados internacionales, tenemos la mayoría de casos que en cortes provinciales los jueces fallan en contra de este derecho a la representación política de las mujeres. Muy importante, que cuando se dio, por ejemplo, en otros municipios, conozco casos de otros municipios, Cuenca, si no me equivoco, uno de ellos, se dio en primera instancia por parte de la acción cantonal la sentencia de que se elige una vicealcaldesa, se procedió con eso, claro, a pesar de que continuó apelación. Sí. En Corte Provincial se dio la apelación y de ahí se revierte. Pero los municipios dijeron, bueno, hasta que no se pronuncie la Corte Constitucional, se mantiene la elección de la vicealcaldesa por cumplimiento de la primera instancia. Acá, en cambio, la situación se dilata de otra forma. Digamos en que de lo que tenemos conocimiento en otras provincias, en otros cantones del Ecuador, efectivamente por cumplimiento, porque cuando una jueza de esa jerarquía, del orden constitucional, emite un criterio, se tiene que cumplir, así lo establece la ley, de lo que yo entiendo y de lo que me han explicado. Entonces, el único caso es aquí en el Cantón Otavalo, donde no se cumple. Digamos, si tenían que elegir a una alcaldesa mujer por un día, por 2, tenían que haberlo hecho, porque así lo establece, digamos, la norma, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que resulta hasta surrealista, digo yo, que aquí no se ha cumplido y más o menos se procede como se quiere, ¿no?
y eso realmente sorprende, llama mucho la atención, vuelvo a decir, sobre digamos, si estamos en un Estado de Derecho. Y ahora pues habrá que esperar la sentencia de la Corte Constitucional, que vuelvo a decir está ya analizando el caso, entiendo que tiene algunas semanas para ello, y si no, pues también tenemos tratados internacionales, tribunales internacionales, donde efectivamente, para solamente nombrar, vendo paraos la CEDAW, nos permitiría pues hacer esa apelación. Pero, sin embargo, de todo esto, yo creo que en todo este proceso social de lucha desde abajo, se ha ganado. Tenemos, a pesar de que en Otavalo, qué pena, en este pequeño cantón nuestro no se cumpla, pero tenemos... En la sesión de consejo hay un tema que me llamaba mucho la atención. Espero haberlo entendido mal, porque sería triste que se dé ese tipo de visiones, que algunos concejales, sobre todo algunas concejalas mujeres, a las cuales invitamos, ojalá un momento nos respondan el teléfono, porque hemos intentado conversar e invitar desde algunas concejales de Otavalo, pero simplemente no contestan los números, señalaban que hay otros temas más importantes que están peleando por ese tema de género y que cuestionaban un poco que usted, conjuntamente con la concejal Marcillos, no me equivoco el apellido, pues estén avivando este tema cuando hay otros temas más importantes para la ciudad. Realmente resulta muy lamentable, y yo quiero decir muy lamentable, porque no es posible que autoridades que representamos a la gente tengamos de ese nivel de desconocimiento de los derechos. Esto no lo digo yo, esto está en la Constitución, en las leyes, en tratados que superan a nosotros como país, como Estado, y realmente da mucha pena de esa falta de entendimiento. También es muy lamentable de que se quiera deslegitimar el tema de la lucha a los derechos, porque usted sabe que así se ha construido la democracia, así se ha construido finalmente este país y todo lo que hemos alcanzado a pesar de todos los desperfectos, y de que se quiera deslegitimar diciendo que por eso el Consejo Municipal no trabaja o que por eso la administración no trabaja. No es así, eso queremos enfáticamente. Yo quiero decir aquí, en mi caso como concejala y en el caso de mi compañera también, todo el tiempo estamos preparando, estamos aportando. Otra cosa es que desde el Ejecutivo, desde, digamos, esta visión de querer callar nuestra voz, no se visibilice, se coarte absolutamente todas nuestras acciones. Inclusive se eso es cuestionaba otra la labor de los cosa. medios de comunicación. Decía, los medios de comunicación dan Sí. prioridad a estos temas. Un concejal, no recuerdo su nombre, porque me llama mucho la atención, es una sesión de consejo más muy extrañas doméstica y llamativas. No había visto una sesión de consejo con ese tipo de vergüenza. reflexiones. Me decía, claro, los medios de comunicación avivan este tipo de situaciones cuando hay cosas más importantes de obras en Otavalo. Y uno dice, bueno, las obras son importantes, pero si no construimos una sociedad más justa y más equitativa, podemos tener las mejores obras del mundo, pero pues no es válido, una ciudad no puede crecer así. Concuerdo totalmente con ustedes, lamentable que podamos tener ese tipo de representación, que no tenga un entendimiento hacia dónde vamos en el tema de derechos. Sin embargo, creo que es una posibilidad también para la ciudadanía que pueda reflexionar. Como usted dice, es necesario las obras de infraestructura, pero también todas estas batallas por la expansión de nuestros derechos son absolutamente necesarias. Y pues hay un sinnúmero de temas que están en la mesa y que son absolutamente importantes. Usted mismo ha sido testigo de todo lo que hemos estado llevando alrededor de temas sensibles, en temas onerosos, por ejemplo, como el tema de las fiestas. Todavía no nos remiten información, quizás justamente por esa, digamos, falta de voluntad o de querer que hagamos nuestro trabajo legislativo. Estamos esperando un sinnúmero de información. El día de ayer hicimos igual nuestras primeras observaciones sobre una ordenanza altamente sensible en el Cantón Otavalo para la titularización de las tierras. Muchas tierras están ilegales, entonces nosotros estamos siempre aportando, nos estamos preparando para el Consejo, estamos realmente, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de toda la exclusión y la marginación, pues dar la talla y responder a esa responsabilidad que nos dieron los mandantes. Entonces, nosotros seguiremos en este camino, el proceso seguirá con la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría es el ente encargada de llevar el tema ya a Corte Constitucional y lo que viniere más luego, y nosotros seguiremos trabajando sin renunciar nunca a nuestros derechos. Ha sido un honor realmente poder estar en este proceso que no acaba aún, pero seguir luchando por lo que creemos. ¿Qué lectura se puede dar? No sé si el término doble moral cabe en este tipo de reflexión, porque se genera en Otavalo una posición proactiva,
en torno al tema de la mujer, por ejemplo. Se elimina estos cuestionados reinados donde se cuestiona mucho el hecho de que se cosifique a la mujer y el municipio hace una acción afirmativa, convoca a la ciudadanía y se decide eliminar el reinado porque se estaría alineando estas visiones necesarias en torno a generar otros elementos y otros estadios con respecto a la situación de la mujer. Y luego en este que parecería ser la consecuencia lógica de esa visión progresista, si cabe el término, resulta que se queda trabado. ¿Hay algún tipo de contradicción en esa situación? Totalmente, yo creo que hay una falta de coherencia totalmente porque por un lado se da esas señales, por un lado en el discurso también, entiendo que también se han hecho algunas acciones para fortalecer el tema de la Junta de Protección, pero por otro lado, en temas tan sensibles, políticos, se tiene digamos, un cierre total. Yo creo que hay que cuestionar ese tipo de incoherencias en la práctica política. Creo que es necesario avanzar desde la ciudadanía hacia una visión crítica de eso, porque no podemos estar con esos dobles discursos. Finalmente, también creo que hay que hacer una revisión crítica, por ejemplo, de los presupuestos. Yo vuelvo a decir aquí, el presupuesto para trabajar los temas de violencia realmente son irrisorios y eso creo que realmente sí da cuenta de que ponemos hacia afuera de tener un discurso, digamos, que resulta hasta bastante como llamativo en términos, digamos, de mostrarse quizás progresista, pero en la práctica, por ejemplo, cuando se trata, y vuelvo a decir porque me han cuestionado por hablar de poder, pero es legítimo. Hablar del reparto del poder político es legítimo, no es nada malo hablar de poder. Hay que decir las cosas como son. Cuando la gente elige a una representante es para administrar el poder colectivo que los mandantes le otorgan, que no es una cuestión per se, sino es una cuestión colectiva. Entonces, ese tema tiene que ser repartido entre hombres y mujeres, como tiene que ser, como así no lo digo yo, lo establece la norma, las normas inclusive que están por encima de nuestro Estado. Entonces, creo que hay que avanzar también hacia esa visión crítica de cómo finalmente esto sigue adornando los discursos, pero no se concretan en acciones reales ya en la práctica. De aquí a esperar, entonces. Pues sí, seguiremos trabajando, el proceso, vuelvo a decir, seguirá su curso. Desde las organizaciones también se está trabajando, inclusive a nivel internacional, para que haya los amicus curiae, para que se pueda respaldar esta decisión, que se pueda respaldar todo este análisis que hará la Corte Constitucional en estos días. Y en el tema de fiscalización, todavía no hay respuesta a los 64 y un poco más oficios que usted ha entregado a la municipalidad pidiendo información a varios temas importantes. Así es, ya voy más más allá de los 70, realmente esto lo tengo que decir, y tengo que decir que también he sido intimidada por algunos directores municipales, pero vamos ahí, realmente yo creo que hay que seguir caminando, hay que seguir trabajando, ese es el mandato, yo nunca voy a dejar de cumplir con la responsabilidad que me ha dado la gente y que este tema de que nos hayamos atrevido a disputar, digamos, en estos espacios, no siga siendo la causa para seguir siendo relegadas, pero si así lo fuere, pues seguiremos en esta lucha, porque así son estas cosas y así es este camino. Muy bien, estamos apoyando a Bercuter y queremos decir públicamente, ojalá hemos intentado, con el señor vicealcalde de Otavalo ha sido imposible mantener un diálogo, ni cuando fue candidato, ni cuando fue electo vicealcalde, ni cuando han ido otros compañeros periodistas a abordarlo, se ha visto totalmente cerrado a abordar cualquier tipo de declaración. Y a las otras concejales y otros concejales que no están precisamente en esta línea, que están en la otra línea, también hemos intentado comunicarnos en varias ocasiones con ellos y no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Por eso es que públicamente les pedimos que sí consideran pertinente e importante. Las puertas de TVN Canal están abiertas para dialogar sobre estos temas, para escuchar su versión, que también debe ser muy interesante saberla, pero que si no la permiten conocerla por sus posiciones, pues resulta muy complicado. Así que, y claro, el tema no es los medios de comunicación, como lo dijo un concejal, también el día de la sesión de consejo, los medios de comunicación abrimos espacios que también desde la visión lógica consideramos que son justos. Esa es simplemente nuestra labor. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistados.